Hipertensión arterial sistémica. La hipertensión arterial es en la actualidad una de las enfermedades más importantes en los problemas de salud, ya que se estima que afecta a 1 de cada 4 personas. La morbimortalidad de la hipertensión arterial viene directamente relacionada al daño de órganos diana. En lo general, se la diagnostica de forma casual en revisiones médicas, ya que la misma solo produce sintomatología en estados avanzados de la enfermedad. Concepto: se define como hipertensión arterial al hallazgo de la tensión arterial en cifras iguales o superiores a 140/90 milímetros de mercurio en 2 evaluaciones o más evaluaciones realizadas de forma correcta con el paciente en reposo y en posición de sentado. Mecanismo de hipertensión arterial. Son volumen intravascular, sistema nervioso autónomo, sistema renina-angiotensina, aldosterona y mecanismos vasculares. Para entender la patogenia y opciones terapéuticas de trastornos hipertensivos es importante conocer factores que determinan la presión. Estas son el gasto cardíaco y la resistencia periférica. El gasto cardíaco depende del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico depende de la contractilidad del miocardio y de la magnitud del compartimiento vascular. La resistencia periférica es regida por los cambios funcionales y anatómicos en las arterias de fino calibre. Volumen intravascular. Determina la presión arterial a largo plazo. El sodio es un ion predominantemente extracelular y un determinante primario de volumen extracelular. Si la ingestión de cloruro de sodio sobrepasa la capacidad del riñón para excretarlo, el volumen intravascular se expande, aumenta el gasto cardíaco e incrementa la presión arterial, lo que a largo plazo altera la resistencia periférica. Sistema nervioso autónomo. Modulan la presión arterial a corto plazo y la función adrenérgica con factores hormonales y volumétricos. La noradrenalina, adrenalina, dopamina intervienen en la regulación cardiovascular tónica y fásica. Al estimular la neurona, se liberan neurotransmisores en la sinapsis y los sitios receptores. Estos receptores adrenérgicos se los divide en alfa y beta. A su vez, en alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, donde actúan ciertos antihipertensivos. Los receptores alfa 1 están situadas en las células postsinápticas en el músculo liso y desencadenan vasoconstricción. En los riñones intensifican la reabsorción de sodio. Los receptores alfa 2 están en las membranas presinápticas que sintetizan noradrenalina. Los receptores beta 1 estimulan la liberación de renina y los receptores beta 2 relajan el músculo liso de los vasos y los dilata. Sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Regula la presión arterial por medio de propiedades vasoconstrictoras de la angiotensina 2 y las propiedades de retención de sodio de la aldosterona. La angiotensina 2 en exceso da lugar a la aterosclerosis hipertrófica cardíaca e insuficiencia renal. Dicha hormona también depende del potasio y su secreción puede disminuir en sujetos que han perdido potasio. Mecanismos vasculares. El radio interior y la distensibilidad de las arterias influyen en la presión arterial. Cambios estructurales, mecánicos o funcionales pueden disminuir el diámetro interior de las arterias finas y arteriolas. Este remodelado por hipertrofia, eutrofia, apoptosis, inflamación mínima y fibrosis vascular contribuyen a una mayor resistencia periférica que denota alteraciones geométricas de la pared de vasos sin cambios en el volumen interior. Etiología. La hipertensión arterial en la mayoría de los pacientes, 90% revisando distintas bibliografías, es de causa desconocida, denominándose hipertensión arterial esencial o idiopática. La misma es más frecuente en pacientes adultos y adultos mayores. En el restante de los pacientes, que representan alrededor del 10%, se debe descartar causas secundarias de hipertensión arterial. Recuerda, en la mayoría de los casos la hipertensión es de causa desconocida, es decir, esencial o idiopática. Generalmente la hipertensión secundaria se da en pacientes jóvenes en los cuales no es posible controlar el cuadro hipertensivo con 3 medicamentos, y uno de los cuales debe ser un diurético,
No es raro encontrar en los mismos episodios de hipertensión arterial maligna. Dentro de las causas de hipertensión arterial secundarias mencionamos algunos ejemplos, asociadas a patología endocrinológica, acromegalia, feocromocitoma, enfermedad de Cushing, hiperaldosteronismo primario, toma de anticonceptivos orales, hipertiroidismo, síndrome carcinoide. Asociadas a patología renal, glomerulonefritis, síndrome nefrótico, poliquistosis, hidronefrosis. Asociadas a consumo de fármacos y otras sustancias, corticoides, epoeritropoyetina, alcohol, anfetaminas, cocaína, energizantes. Asociadas a patologías del sistema nervioso, encefalitis, hipertensión intracraneal, síndrome de apnea, hipopnea del sueño, polineuritis, neuropatía periférica, síndromes medulares. Asociadas a otras entidades, hipertensión arterial secundaria al embarazo, hipertensión arterial secundaria a patología vascular, como la coartación de aorta o aterosclerosis, ya sea primaria o senil. Los ejemplos mencionados son solo algunos del sinfín que pueden catalogar como desencadenantes de hipertensión. A continuación, desglosaremos las causas más comunes e importantes. Inicialmente vamos a mencionar causas secundarias de hipertensión sistólica y diastólica. Renales, enfermedades del parénquima renal, quistes renales que influyen en nefropatía poliquística, tumores de riñones que influyen en neoplasias secretoras de renina, uropatía obstructiva. Renovasculares, displasia fibromuscular y trastorno arteriosclerótico. Suprarrenales, aldosteronismo primario, síndrome de Cushing, deficiencias de 17-hidroxilasa, 11-hidroxilasa y 11-hidroxiesteroide deshidrogenasa, coartación de aorta, apnea obstructiva del sueño, preeclampsia, eclampsia, neurógenas, psicógenas, síndrome diencefálico, polineuritis por porfiria aguda, saturnismo, hipertensión intracraneal aguda, sección aguda de médula espinal, disautonomía familiar, endocrinas diversas, hipotiroidismo, hipertiroidismo, hipercalcemia, acromegalia, fármacos, estrógenos en dosis altas, corticosteroides, descongestivos, anorexígenos, ciclosporina, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la monoaminoxidasa, eritropoyetina, antiinflamatorios no esteroideos, cocaína. Causas más frecuentes en nuestro medio. De todas las causas de hipertensión arterial secundaria, la más frecuente es la de etiología renal. Las causas endócrinas más frecuentes son por la toma de anticonceptivos y en últimos tiempos está tomando importancia el hiperaldosteronismo primario. Hipertensión arterial renovascular. La hipertensión arterial de origen renovascular se caracteriza por el empeoramiento brusco del estado de un paciente que previamente está bien controlado. Etiología. Tenemos dos entidades que las diferenciamos fácilmente. Paciente joven, mujer, debemos pensar en displasia fibromuscular. Paciente mayor de 50 años, varón, debemos pensar en estenosis ateromatosa de la arteria renal. Fisiopatología. Se explica fácilmente, pues el riñón, al estar hipoperfundido por la estenosis de la arteria renal, activa el eje renina-angiotensina-aldosterona, por lo cual retiene agua y sodio con el consiguiente aumento de la presión arterial. Además, secundariamente se producirá alcalosis metabólica hipopotasémica. Diagnóstico. La presencia de criterios clínicos y laboratoriales orientan a este cuadro. Los mismos incluyen hipertensión arterial, inicio brusco en paciente mujer joven o varón adulto, empeoramiento de la función renal en el uso de IECA y ARA2. Además, presentarán mala respuesta a tratamiento habitual, proteinuria no nefrótica, hiperaldosteronismo, hiperreninémico, con alcalosis metabólica, entre otros. Tratamiento. El mismo se basa en mantener al riñón perfundido con el uso generalmente de IECA, ARA2, con las dosis calculadas para cada paciente. Estenosis de menos del 60% en ocasiones no requiere tratamiento. En caso
de que fracase el tratamiento médico, se procede con el manejo quirúrgico para la revascularización, como por ejemplo la angioplastía. Hipertensión arterial del anciano. En los adultos mayores, las arterias se vuelven más rígidas, aterosclerosis senil, lo cual nos explica la hipertensión arterial sistólica aislada que se acompaña de hipotensión arterial ortostática. Clasificación de la presión arterial. En la siguiente tabla presentamos la clasificación de presión arterial. Cabe recalcar que la misma es para personas adultas. Dentro de la nueva clasificación existe un grado que es de presión normal alta. La misma no es hipertensión arterial per se, pero si aumenta basta el riesgo para desarrollar de hipertensión arterial. Las guías ACC a HA define como una presión arterial mayor o igual a 130-80 milímetros de mercurio, y las guías JNC8 lo define como mayor o igual a 140/90 milímetros de mercurio. Clasificación de la presión sanguínea. Normal, sistólica menor a 120 milímetros de mercurio y diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. Categoría elevada, 120 a 139, la sistólica, y la diastólica menor a 80. Hipertensión, etapa 1, de 130 a 139, la sistólica, y la diastólica de 80 a 89. Etapa 2, mayor o igual a 140, y la diastólica mayor o igual a 90. Clasificación acorde a sus características. En relación a la edad, adulto, ya vimos el concepto de hipertensión arterial. En el concepto, pues, es lo que usamos como referencia en medicina interna. Pero recuerda que hipertensión arterial es sinónimo de presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio y o una presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio. Pediatría. En pediatría no se manejan valores definidos para el global, pero mayor al percentil 95 se considera hipertensión arterial. Para valores entre percentiles 90-95 se considera prehipertensión arterial. Anciano. En el anciano introducimos el término de hipertensión arterial sistólica aislada. Cabe recalcar que es más propia de los ancianos, aunque también puede presentarse en pacientes jóvenes y adultos, pero en los mismos no es necesario el empleo de tratamiento. La hipertensión arterial sistólica aislada se caracteriza por presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica menor a 90 milímetros de mercurio. En relación a la gravedad. Hipertensión acelerada. Si existe afección de microcirculación, al fondo de ojo hay exudados y zonas de sangrado, pero en esta fase no existe edema de papila. Hipertensión maligna. Si existe daño de circulación, además de edema de papila, esta fase tiene una elevada mortalidad que alcanza incluso a la mitad de los pacientes que la padecen. Su principal causa es la falta de tratamiento de hipertensión arterial. Crisis hipertensiva. Por definición, la crisis hipertensiva se caracteriza por presión arterial sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica mayor a 120 milímetros de mercurio. Dentro de esta debemos ver si hay o no afectación aguda de órganos diana, ictus, insuficiencia cardíaca aguda, infarto agudo de miocardio, disección aórtica, entre otros. Dentro de las crisis hipertensivas se diferencia entre urgencia y emergencia hipertensiva. Urgencia hipertensiva. La lesión orgánica no compromete la vida a corto plazo y el tratamiento debe ir enfocado a disminuir la presión arterial en 24 horas, con la administración de tratamiento por vía oral, en la mayoría de los casos captopril, furosemida y amlodipino. Emergencia hipertensiva. Se denomina a la elevación de la presión arterial que ocasiona un daño orgánico y compromiso vital a corto plazo que obliga a disminuir la presión arterial en menos de una hora.
Es necesario la hospitalización del paciente y la administración del tratamiento por vía intravenosa, siendo los fármacos habitualmente empleados nitroprusiato, nitroglicerina, labetalol, furosemida. Cuando el paciente se encuentra estable, se deberá iniciar tratamiento antihipertensivo por vía oral. En relación a la respuesta al tratamiento, la respuesta al tratamiento depende de muchos factores. Debemos recordar que existe una entidad denominada hipertensión arterial resistente o refractaria. Esta se caracteriza por no conseguirse disminuirse los valores de presión arterial pese al uso de 3 fármacos, uno de los mismos un diurético. Cuadro comparativo. Grado. Óptima. Presión arterial sistólica menor a 120. Presión arterial diastólica menor a 80. Tratamiento no indicado. Grado normal. Presión arterial sistólica de 120 a 129. Presión arterial diastólica 80-84. Tratamiento no indicado. Grado normal alta. Presión arterial sistólica 130 a 139. Presión arterial diastólica 85 a 89. Tratamiento: cambios en el estilo de vida. Hipertensión grado 1. Sistólica 140 a 159. Diastólica 90 a 99. Tratamiento: cambios en el estilo de vida. Si no se consigue controlar la tensión arterial, iniciar tratamiento farmacológico. Hipertensión grado 2. Sistólica 160 a 179. Diastólica 100 a 109. Cambios en el estilo de vida. Si no se consigue control de la tensión arterial, iniciar tratamiento farmacológico. Hipertensión grado 3. Mayor o igual a 180, sistólica, y la diastólica mayor o igual a 110. Tratamiento farmacológico de inicio. Hipertensión sistólica aislada. Presión arterial sistólica mayor a 140 o igual, y la presión diastólica menor o igual a 90. Tratamiento farmacológico de este inicio en relación al grado de hipertensión y riesgo cardiovascular. Repercusión sistémica de la hipertensión arterial. Repercusión neurológica. La repercusión neurológica de la hipertensión arterial se caracteriza por la presencia de tinnitus, acúfenos, vértigo, en ocasiones alteraciones de la visión y muy frecuentemente cefalea occipital matutina, la cual aparece con cifras tensionales diastólicas mayores a 110 milímetros de mercurio. Un cuadro de importancia es la encefalopatía hipertensiva, la cual se presenta con presión arterial elevadas en pacientes que por lo general son normotensos. Esta entidad se caracteriza por presentar disminución de la conciencia, junto a edema de papila o retinopatía hipertensiva, hipertensión intracraneal, más o menos convulsiones. El daño neurológico focal orientaría a la presencia de ictus. Repercusión miocárdica. A nivel cardíaco se presenta hipertrofia miocárdica, la cual en un principio solo afecta al llenado del corazón, por lo tanto lleva a una insuficiencia cardíaca diastólica, respetando el volumen sistólico, pero en fases avanzadas el corazón hipertrófico se dilata produciendo ya en esta fase insuficiencia cardíaca sistólica. Repercusión renal. La hipertensión arterial daña al riñón y el riñón dañado produce a su vez hipertensión arterial, por lo tanto es un circuito. No olvidemos que a la larga en la microcirculación se produce fibrosis denominada nefroangioesclerosis y que la hipertensión arterial es la segunda causa más frecuente de insuficiencia renal crónica. Repercusión vascular. En la circulación se produce una serie de alteraciones como ser esclerosis de las túnicas, que a su vez llevará a lesión según la pieza anatómica afectada. Por ejemplo, si afecta a las coronarias puede producir infarto agudo de miocardio, si afecta a las carótidas puede producir ictus, y si otras lesiones como aneurismas. El tipo de necrosis característico de la hipertensión arterial sobre los vasos es la necrosis fibrinoide. Evaluación del paciente. La evaluación de los pacientes con hipertensión arterial tiene 3 objetivos. 1.
constatar el estilo de vida e identificar otros factores de riesgo cardiovascular o desórdenes concomitantes que puedan afectar al pronóstico y como guía del tratamiento. 2. Revelar causas identificables de aumento de la presión arterial. 3. Verificar la presencia o ausencia de daño a órgano diana. Los datos necesarios serán proporcionados por la anamnesis, el examen físico y las pruebas rutinarias de laboratorio. Estas se repetirán cada año con mayor frecuencia si está indicado clínicamente. Diagnóstico. El diagnóstico de hipertensión arterial es clínico y para el mismo se necesita de por lo menos 2 mediciones o más de presión arterial elevada separadas en el tiempo. Los métodos más frecuentes son: medición en consulta de la presión arterial. En consulta, el diagnóstico de hipertensión arterial es generalmente casual en pacientes que acuden por otros motivos. La medición de la presión arterial es rutinaria en todos los pacientes y se debe realizar con el paciente en reposo, con el brazo a la altura del corazón. Medición ambulatoria de la presión arterial. Este método se lo utiliza mediante el uso de un dispositivo que registra diversas tomas de la presión arterial durante el día. Se lo realiza cuando existe sospecha de hipertensión arterial de bata blanca. Pacientes por factores psicológicos, con estrés o ansiedad, experimentan elevación de la presión arterial en consulta médica. Otra indicación de mapa es el control de resultado en el tratamiento sospecha de hipertensión arterial. Automedida de la presión arterial. Este método es útil para registrar valores de presión arterial y valorar la efectividad de tratamiento y mejora del paciente. Aspectos sobresalientes en la anamnesis del enfermo. Anamnesis. Duración de la hipertensión. Tratamientos previos, respuesta y efectos adversos. Antecedentes familiares de hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Antecedentes alimentarios y psicosociales. Otros factores de riesgo: cambios de peso, dislipidemia, tabaquismo, diabetes e inactividad física. Manifestaciones de hipertensión secundaria: antecedentes de nefropatía, cambio de aspecto, debilidad muscular, crisis de diaforesis, palpitaciones, temblores, sueño errático, ronquidos, somnolencia diurna, síntomas de hipotiroidismo e hipertiroidismo, uso de fármacos que pueden intensificar la presión arterial. Manifestaciones de daño de órganos diana, antecedentes de ataque isquémico transitorio, apoplejía, ceguera transitoria, angina, infarto del miocardio, insuficiencia congestiva cardíaca, función sexual. Otros cuadros coexistentes. Exploración física: constitución corporal, presión sanguínea en ambos brazos, presión sanguínea supina y de pie, examen endoscópico de la retina, calidad de los pulsos femoral y pedio, soplos vasculares y abdominales, frecuencia y ritmos cardíacos, signo de insuficiencia cardíaca congestiva, signo de hipertensión secundaria. Estudios básicos de laboratorio para la valoración inicial. Órgano sistema, riñones. Prueba, análisis microscópico de orina, excreción de albúmina, BUN, sérico, creatinina sérica o ambos. Endocrino, sodio, potasio y calcio séricos, TSH. Metabolismo: glucemia en sujeto en ayunas, colesterol total, colesterol de HDL, LDL y a menudo por computadora triglicéridos. Otros valores: hematocrito, electrocardiograma. Tratamiento. El tratamiento de la hipertensión arterial está dirigido a disminuir la morbimortalidad secundaria a las alteraciones sistémicas causadas por la misma. Se ha demostrado que el control de la presión arterial disminuye la incidencia de ictus, infarto agudo de miocardio e insuficiencia cardíaca. Objetivos del tratamiento antihipertensivo. El objetivo del tratamiento en todos los pacientes es conseguir una presión arterial menor a 140/90 milímetros de mercurio. Una vez conseguido el objetivo de menor a 140/90 milímetros de mercurio, se puede intentar conseguir un objetivo adicional de presión arterial menor a 130/80 si el tratamiento es bien tolerado. La presión óptima que se debe conseguir es presión arterial sistólica 120/129 milímetros de mercurio en pacientes menores a 65 años, presión arterial sistólica 130/139 milímetros de mercurio en pacientes mayores a 65 años. Tenemos dos pilares fundamentales en el tratamiento de la hipertensión arterial. Medidas generales.
Las medidas generales están encaminadas a modificar el estilo de vida del paciente, identificando los hábitos que estarían contribuyendo a la hipertensión arterial, o a la vez las medidas generales buscan disminuir los factores de riesgo cardiovascular. Las principales medidas higiénico-dietéticas son la dieta orientada a disminuir la hipertensión arterial denominada DASH, reducción de peso, disminuir el consumo de sal, ejercicio físico y moderar el consumo del alcohol. Modificación, reducción de peso. Objetivo, alcanzar y conservar un índice de masa corporal menor a 25. Disminución de sal de mesa en los alimentos, menor a 6 gramos de cloruro de sodio por día. Dieta tipo DASH, estrategias alimentarias para interrumpir la hipertensión. Dieta con abundantes frutas, verduras y productos lácteos con poca grasa y en un menor contenido de grasas saturadas y totales. Moderación en consumo de alcohol. Para sujetos que consumen alcohol, es importante que ingieran menor o igual a 2 copas por día en varones y menor o igual a 1 copa por día en mujeres. Actividad física. Actividad aeróbica regular como la marcha acelerada y constante durante 30 minutos por día. Tratamiento farmacológico. Dentro de los fármacos de primera línea en el tratamiento de hipertensión arterial tenemos a los diuréticos, IECA, beta bloqueantes, ARA2 y los calcioantagonistas. Recuerda, los fármacos de primera línea para el tratamiento de hipertensión arterial son IECA, ARA2, diuréticos, beta bloqueantes, calcioantagonistas. Dentro de los fármacos de segunda línea tenemos a los alfa bloqueantes, inhibidor del receptor de aldosterona, aliskiren y clonidina. Diuréticos. Los diuréticos diacídicos inhiben la bomba de sodio-cloro en la porción distal del túbulo contorneado. Con ello intensifican la excreción del sodio. Antagonistas del sistema renina-angiotensina. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina disminuyen la producción de angiotensina 2 y aminoran la actividad del sistema nervioso simpático. Los efectos adversos que presentan los IECA son la insuficiencia funcional de riñones, tos seca en el 15% y angioedema en menor a 1% de personas. Antagonistas de aldosterona. La espironolactona es antagonista no selectivo que actúa como un diurético ahorrador de potasio, provocando un aumento de la excreción de sodio y agua. Además, se une a los receptores de progesterona y andrógenos, razón por la cual sus efectos adversos de ginecomastia, impotencia y alteraciones menstruales. Bloqueadores beta disminuyen la presión arterial al reducir el gasto cardíaco por lenificación de la frecuencia y disminución de la contractilidad cardíaca. Bloqueadores adrenérgicos alfa disminuyen la presión arterial al aminorar la resistencia vascular periférica. Simpaticolíticos. Los agonistas alfa-2 simpáticos con acción central disminuyen la resistencia periférica al inhibir la estimulación simpática centrífuga, muy útil en pacientes con neuropatía del sistema autónomo que muestran variaciones de presión arterial por desnervación de barroreceptores. Antagonistas de los conductos de calcio. Disminuye la resistencia vascular por medio del bloqueo de los conductos L, lo que aminora el nivel de calcio intracelular y aplaca la vasoconstricción. Vasodilatadores directos. Disminuyen la resistencia periférica y activan mecanismos que protegen la presión arterial, en particular el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la retención de sodio. La indicación de iniciar tratamiento farmacológico depende del grado de hipertensión arterial y riesgo cardiovascular global, SCORE, en pacientes con hipertensión arterial grado 1 y riesgo cardiovascular bajo intermedio. Se inicia medidas higiénico-dietéticas, solo se pauta tratamiento farmacológico si tras 3 a 6 meses no se consiguen los objetivos de control tensional. En pacientes con hipertensión grado 2 y 3 o en aquellos con cualquier grado de hipertensión y riesgo cardiovascular alto o muy alto, se inicia desde el principio tratamiento farmacológico junto con medidas higiénico-dietéticas. Por tanto, hipertensión arterial grado 1 con riesgo cardiovascular bajo intermedio, medidas higiénico-dietéticas.
No se alcanza objetivo en 3 a 6 meses, añadir combinación de 2 fármacos, IECA o ARA2 más calcio antagonistas o tiazida. No se alcanza objetivo de presión arterial, añadir tercer fármaco, IECA o ARA2 más calcio antagonistas más tiazida. No se alcanza objetivo de presión arterial, añadir otro diurético, beta bloqueante o alfa bloqueante. Si la hipertensión arterial es grado 2 o 3 o riesgo cardiovascular alto, muy alto, iniciar medidas higiénico-dietéticas más combinación de 2 fármacos, IECA o ARA2, más calcio antagonista o tiazida. Si no se alcanza el objetivo de la presión arterial, añadir tercer fármaco, IECA o ARA2, más calcio antagonistas, más tiazida. No se alcanza objetivo de la presión arterial, añadir otro diurético, beta bloqueante o alfa bloqueante. Principales fármacos en el tratamiento de hipertensión arterial, indicaciones y contraindicaciones. Diuréticos, indicaciones principales: ancianos, insuficiencia cardíaca, hiperaldosteronismo secundario, contraindicaciones: gota, alteraciones del perfil lipídico. IECAS, indicaciones principales: insuficiencia cardíaca, postinfarto agudo de miocardio, hipertensión renovascular, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus. Contraindicaciones: insuficiencia renal aguda o secundaria, IECA, estenosis bilateral de la arteria renal o unilateral en monorreno y embarazo. Beta bloqueantes, indicaciones principales: cardiopatía isquémica, taquiarritmias, hipertiroidismo, insuficiencia cardíaca. Contraindicaciones: broncoespasmo, bloqueo auriculoventricular, bradicardia sintomática, claudicación intermitente. ARA2, intolerancia a IECA por tos o angioedema. Contraindicaciones: insuficiencia renal aguda o secundaria a IECA, estenosis bilateral de la arteria renal o unilateral en monorreno y embarazo. Calcio antagonistas, indicaciones principales: hipertensión arterial sistólica, ancianos. Contraindicaciones: insuficiencia cardíaca sistólica para los no dihidropirimidínicos, cardiopatía isquémica en tratamiento sin betabloqueo, alfa bloqueantes segunda línea. Indicaciones principales: hipertrofia benigna de próstata. Contraindicaciones: hipotensión ortostática.